Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Me place una vez más poder contar con su presencia en este programa, nuestra serie sobre el santuario. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, poco antes de su muerte, Jesús le hizo una declaración a sus discípulos que los dejó bastante preocupados. Leamos la declaración desde la palabra de Dios. Acompáñeme. Allá en el libro de San Juan, o en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y allá en el versículo 17, me dice la Escritura que Jesús le dijo a ellos lo siguiente. Rectifico el versículo 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él ascienda al cielo, y según la declaración, el ascenso de Jesús obedecía al derramamiento del Espíritu Santo. No obstante, me pregunto si esa sería la única razón por la cual Jesús necesitaba ascender al cielo. Cuando seguimos analizando la Escritura, encontramos allá en la primera carta que Juan escribiese, en el capítulo 2 y en el versículo 1 en adelante, que cuando Jesús asciende al cielo, Él asciende para ser nuestro abogado intercesor allá en el cielo. Ahora bien, esto entonces me dice a mí que el ascenso de Jesús no solo obedecía a enviar o al cumplir la promesa de enviar su Santo Espíritu, sino que también consistía en iniciar su labor sacerdotal allá en el reino de los cielos. Esta labor sacerdotal que Jesús realizaría fue presentada a través de una promesa que Él dejó registrada en el mismo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 1 en adelante. Ya en una ocasión anterior habíamos leído y habíamos analizado brevemente este pasaje. San Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante, me dicen lo siguiente. Síganme en la lectura de la Biblia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí, mi estimado amigo, a través de esta declaración, Jesús le dejó una doble promesa a sus discípulos. La primera, Él iría a preparar lugar para usted y para mí en el reino de los cielos. En segundo lugar, si Él preparase ese lugar, al concluir su labor de preparación, entonces regresaría por segunda vez y nos tomaría para llevarnos a morar donde Él estuviese. ¿Le parecen hermosas estas promesas? A mí me fascinan, porque me dejan saber claramente que mi estadía en este mundo
es temporal y que no necesito yo hacer nada particular para poder mejorar mi estadía en este mundo. Uno, Jesús estará laborando por mí en el reino de los cielos. Dos, Jesús mismo vendría para trasladarme al reino de los cielos. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Mi amigo, a través de la historia, la iglesia cristiana ha hecho mucho énfasis en la segunda venida de Cristo Jesús, y con mucha razón. Es la esperanza que ha mantenido encendida la fe del creyente. Sin embargo, a pesar del énfasis en la segunda venida de Cristo Jesús, encontramos que desafortunadamente, aunque muchos creen y entienden que Él viene por segunda vez, de pronto no son muchos los que lograrán comprender en qué consiste la labor de ir y preparar lugar allá en el reino de los cielos. Es esta parte que en este momento nos compete a cada uno de nosotros entender. ¿Podrá haber alguna conexión con el santuario? ¿Tendrá algo que ver con el desarrollo del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el reino de los cielos? Vayamos a la Escritura y dejemos que sea ella la que nos ayude a comprender mejor este asunto. Entendamos desde el momento en que Jesús asciende al cielo, toda esta labor de preparación para que entonces usted y yo estemos claros y hagamos todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vayamos una vez más a la Escritura, mi querido amigo, y yo quiero invitarlo para que en esta ocasión podamos ir al Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el verso 19. Último capítulo de este Evangelio y el verso 19. Comencemos entendiendo esta labor de preparación justo desde el momento en que Jesús asciende al cielo. San Marcos, capítulo 16 y el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Cuando Jesús asciende, el primer paso que Él da es no solamente ascender al cielo, sino sentarse a la diestra de Dios. Cuando lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, usted va a encontrar que al sentarse a la diestra de Dios, de manera específica, Jesús se sentó en su trono. Él mismo lo dijo allí en Apocalipsis: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo más cerca que usted puede estar de Dios es precisamente estar a la diestra, sentado junto a su trono. ¿Le gustaría a usted experimentar eso? Estoy seguro que sí. Ese es mi anhelo. No solamente la Escritura me dice a mí que cuando Jesús asciende al cielo, asciende para sentarse a la diestra del Padre en su trono, sino que también la Escritura me menciona a mí que Él ahora se sienta en el trono, pero de manera específica lo llama el trono de la gracia. Allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, Pablo, el autor de este maravilloso libro, nos ayuda a poder entenderlo. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 en adelante, y vamos a notar algunas conexiones interesantes en este momento. Me dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pausemos por un momento en esta lectura. La Escritura me dice a mí que por primera vez y de una manera única,
el autor de los Hebreos, el apóstol Pablo, llama a Jesús sumo sacerdote. Este calificativo es muy significativo en este momento, porque al llamar a Jesús sumo sacerdote, Pablo me está diciendo a mí que para poder entender la obra de preparar lugar para nosotros allá en el cielo, en otras palabras, para entender el ministerio celestial de Jesús allá en el santuario, necesito también estar familiarizado con la obra sacerdotal que se realizaba en el antiguo Israel, en el tabernáculo del antiguo Israel. Esto le ayuda a entender entonces, mi querido amigo, que el sumo sacerdote en la antigüedad y la labor que éste realizaba eran solamente una prefiguración de nuestro sumo sacerdote celestial y la labor que él realizaría en el reino de los cielos. Así que usted va encontrando entonces que todos los servicios del santuario, los sacrificios y la labor que realizaba el sumo sacerdote y todos sus allegados, sus asesores, los otros sacerdotes, todo esto formaba una hermosa dramatización del plan de redención que después Jesús vendría a ejecutar en la tierra y continuaría realizando allá en el reino de los cielos. Retomemos la lectura. En el capítulo 4, versículo 15 ahora, Pablo me dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que ahora este Jesús toma naturaleza humana para entender nuestras flaquezas y de esta manera poder entonces ayudarnos. Fue tentado en todo, pero gloria a Dios, no pecó. Y si no pecó, me puede socorrer a mí y te puede socorrer también, a ti también. Versículo siguiente, versículo 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, mi querido amigo. Jesús asciende, se sienta a la diestra del Padre en su trono. Hebreos me aclara que es el trono de la gracia. Y Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está allí para realizar una labor especial en favor suyo. Siguiendo un poco con nuestro análisis, vamos a encontrar que este Jesús que asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre en su trono, de manera específica ascendió y entró a un lugar. Leámoslo aquí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en esta ocasión. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que la suma o el resumen de acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ahora noten, ¿dónde está ese trono de la majestad? Allá en los cielos. Verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Gloria a Dios. Este santuario en el cielo, Dios lo asienta, no el hombre, y aprendimos que este santuario es prácticamente un reflejo del jardín del Edén y que también era una indicación de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahora, sigamos leyendo, porque me dice la Escritura en el versículo 3 que Jesús va ahora a realizar lo que era tipificado en la antigüedad en los servicios del santuario. Verso 3. Porque todo pontífice o sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea Jesús, tuviese algo que ofrecer.
Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofreciesen los presentes según la ley. ¿Entiende por qué Jesús entonces necesitaba ascender al cielo? No solamente tenía que ver con el envío del Espíritu Santo, sino también con el inicio de su labor sacerdotal en el reino de los cielos. Si los antiguos sacerdotes realizaban ofrendas y sacrificios, Jesús, quien era simbolizado por ellos, también necesitaba ofrecer un sacrificio. Verso siguiente. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el cielo. Qué hermoso, mi querido amigo. Jesús asciende al cielo ahora para iniciar su labor sacerdotal en favor suyo. Esta es la tarea de preparar lugar para cada uno de nosotros. Muchos quizás no entenderían qué es lo que Jesús en realidad está haciendo en el reino de los cielos hasta que no hiciesen la conexión bíblica con el sacerdocio y el santuario en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es la labor que Jesús realizaría entonces en el cielo por usted y por mí? ¿En qué consistiría esa labor de preparar lugar en el reino de los cielos? Vamos a notar algunos detalles. Les voy a dar las referencias, algunas las vamos a leer y espero que esto no solamente ahonde más en su conocimiento, sino que aprecie más aún todavía la labor sacerdotal de Jesús y tenga mayor motivación de alistarse para que cuando Él se manifiesta en las nubes de los cielos, usted también pueda formar parte del grupo de los redimidos. Leamos la Escritura. En primer lugar, Jesús asciende al cielo y su obra de preparación consistiría, en primer lugar, en enviar el Santo Espíritu. Cumplir con la promesa de enviar su Santo Espíritu. Dice la Escritura ya en San Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, que Jesús, si ascendiese, nos enviaría el Consolador. De igual manera, en el libro de los Efesios, allá en el capítulo 4, versículos 8 al 10, Pablo me dice a mí que Jesús, cuando ascendió al cielo, llevando cautivo la cautividad, luego derramó dones, en referencia al derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahora, yo quiero que usted haga una conexión importante aquí. ¿Por qué el derramamiento del Espíritu Santo en lenguas de fuego allá en el Pentecostés? No solamente Jesús cumplió su promesa de enviar su Santo Espíritu. Hay un detalle también importante que era necesario que los apóstoles y la iglesia cristiana temprana lo entendiera y ustedes y yo en ese tiempo también lo comprendiéramos. Si usted va al libro de Levítico, allá en el capítulo 9 y en los versículos 23 y 24, usted va a encontrar que en conexión con la inauguración del ministerio sacerdotal de Aarón, Dios hizo algo significativo. Leo la referencia. Libro de Levítico, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Está haciendo la conexión, mi querido amigo? Efectivamente. En ocasión de la inauguración
del sumo sacerdocio de Aarón en el antiguo Israel, Dios derramó fuego sobre el altar. En otras palabras, fuego marcó el inicio del sacerdocio de Aarón en el antiguo Israel. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 1 al 3, se me dice a mí que el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. Fuego nuevamente. Fuego marcó el inicio del sacerdocio de Aarón en la antigüedad. Fuego marcó el inicio del sacerdocio de Jesús en el reino de los cielos. Esa era la señal para que los apóstoles, los discípulos y usted y yo entendiésemos que con el ascenso de Jesús se iniciaba una nueva etapa y era su ministerio sacerdotal en el reino de los cielos. Pero no solamente la obra de preparar lugar consistiría en enviar su Santo Espíritu. Habrían también otros detalles. Según Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, la obra de Jesús también consistiría en limpiar las conciencias de sus hijos. Note usted el libro de los Hebreos, allá en el capítulo 9, y luego entonces podemos leer el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Sí, mi estimado, Jesús asciende al cielo para enviar su Santo Espíritu, número 1. Número 2, para limpiar nuestras conciencias. Recuerde, está preparando lugar para usted y para mí. Está haciendo posible que usted y yo podamos ser justificados y eventualmente trasladados al reino de los cielos. Tercer lugar, Hebreos capítulo 9, 22 al 24, me dice a mí que la obra de preparar lugar consiste en ser nuestro representante ante Dios. Note entonces el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Es nuestro mediador. Va a tomar nuestro lugar delante de Dios. Mi querido amigo, otro detalle más que empezamos a encontrar. Esta obra de preparar lugar también consiste en perdonar los pecados suyos, los míos y de todos sus hijos que a través de las edades han tomado la decisión de aceptarlo como su Señor y como su Redentor. Hebreos capítulo 10 y el verso 12 me dice lo siguiente: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre nos cubre, su sangre nos limpia. Otro detalle más que involucra la obra de preparar lugar para usted y para mí. Me dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, Hebreos 10, versículo 13, que el Señor está también haciendo posible que nuestros enemigos sean colocados por estrado de sus pies, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En otras palabras, Él sujeta a nuestros enemigos. Si usted y yo hoy en día disfrutamos de paz y no somos perseguidos, es sencillamente porque todavía Dios sujeta a estos poderes malignos para que podamos entonces tener la oportunidad de conocerlo mejor, aceptarlo y poder disfrutar de una vida espiritual y de la salvación que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Otro detalle más. El Señor también en el verso 14 me dice a mí que Él está trabajando o laborando allá en el santuario celestial para perfeccionarnos.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Perfección no tiene que ver con ausencia de error o ausencia de pecado. Ese es un concepto equivocado, extraído del pensamiento y la filosofía griega. Perfección dentro del marco bíblico quiere decir que usted, en medio de su naturaleza pecaminosa y a pesar de los errores que pueda cometer, Dios todavía lo ayuda a madurar, a crecer y a poderlo reflejar aquí en la tierra. Gloria a Dios por ello. Último detalle que encontramos en cuanto a la obra de preparar lugar para cada uno de nosotros. En los versículos 15 y 16 me dice la Escritura que el Espíritu Santo atestigua a nuestros corazones lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. O sea que ahora Dios hace posible que una vez más usted y yo podamos reflejar su imagen, reflejar su semejanza y cumplir con sus principios de forma más natural, porque estarán grabadas no en tablas de piedra, sino como estaban inicialmente en las mentes, en los corazones de sus hijos. Mi estimado amigo, este seminario sobre el santuario ha tocado diferentes tópicos y me ha ayudado a comprender su importancia. Yo espero por la gracia del Señor que usted no solo haya sido beneficiado, bendecido, sino que a la misma vez pueda ahora tener mejor comprensión de la palabra de Dios. Lo invito para que, sintiéndose motivado, pueda usted ahondar más en este tópico. Pueda usted conocer más de la palabra del Señor y sobre todo apreciar, amar y servir más a ese Dios creador que a la misma vez lo salvó por la eternidad.